como siempre hacemos entre capítulo y capítulo. Y hoy no voy a ser tan ambicioso como Pedro. Solo voy a versículo. El capítulo 17, creo que Pedro hizo 18, 17 versículos. Yo no soy tan ambicioso así. Pero qué bueno, ¿verdad? Que cada uno pues a nuestra capacidad. Le invito a que estemos en pie a leer esos 12 versículos del capítulo 19. Y dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se paró a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Padre, te damos gracias en esta tarde por una vez más concedernos el privilegio y la oportunidad de exponer tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo haya limpiado nuestra mente y preparado nuestros corazones y que podamos recibir la enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Como vemos, este capítulo era la segunda visita de Pablo a Éfeso. Recordemos que Pablo pasó por Éfeso en su ruta hacia Jerusalén, donde iba a cumplir su voto. Pero es importante resaltar que el punto de partida comenzó con Priscila y Aquila, o Prisca, ¿verdad? Que es el nombre original. Esta pareja que Pablo se había conocido en Corintios, que lo vimos en el capítulo 18, del 1 al 3. Como vimos en este capítulo 18, Priscila y Aquila se habían quedado ¿dónde? En Éfeso, porque Pablo siguió hacia Jerusalén a cumplir su voto. Como vemos, esta pareja se unió a Pablo ¿dónde? En Corintios. Pablo allí lo conoció y ellos se quedaron en Éfeso. Aproximadamente, según la historia, ¿verdad? Según los relatos, la población de Éfeso tenía unos 350,000 habitantes en ese tiempo. Tome ese número, manténgalo en su cabeza, 350,000 personas habían en ese lugar, según se relata la historia.
Como vimos, Pablo viajó a Jerusalén a cumplir su voto. Fue en Éfeso donde Apolo se benefició de Priscila y Aquila. Se recuerdan que Apolo llegó a Éfeso, pero Apolo era una persona que solamente había escuchado de Juan el Bautista. Y es Priscila y Aquila que si se quiere decir, lo discipulan. Luego Apolo es enviado ¿dónde? A Corintios. ¿A qué? A recoger lo que Pablo sembró. Por eso Pablo dice, cuando está esa disputa entre los corintios, ni murió Apolo, ni murió. Uno sembró, se goza el nombre de Dios bendito. O sea, no había tal rivalidad. Entonces, cuando Pablo regresa a Éfeso, esto es interesante porque recordemos que unos capítulos anteriores, ¿verdad? Pablo quiso predicar en Éfeso. Dice que el Espíritu se lo impidió. Luego él se fue a otros lugares. Luego pasa sentando la base y aquí nuevamente regresa. Cuando Pablo regresa, se encontró con un grupo de religiosos, de celotes religiosos, que al igual que este grupo solamente había escuchado de Juan el Bautista y conocía el bautizo de Juan el Bautista. Aprovecha para, si se quiere decir, evangelizar a este grupo, hablarle de la persona de Jesús y de la obra de Jesús, enseñándole por las Escrituras que el ministerio de Juan se cumple en Cristo. O sea, el ministerio de Juan termina con la aparición de Cristo. Por eso el mismo Juan le dice a su discípulo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguir, a él escuchar. Entonces, esta persona no habían recibido realmente, o sea, no habían sido convertidos al cristianismo. ¿Cómo lo vamos a saber? Por la respuesta que ellos dan en el versículo 2 de este capítulo 19. Porque cuando Pablo le hace la pregunta, ellos ni siquiera saben del Espíritu Santo. Entonces eso indica que estas personas todavía habían recibido la fe en Cristo. Entonces, dice este capítulo que Pablo permaneció en Éfeso por ¿cuántos años? 2 años y 3 meses. 2 años y 3 meses estuvo Pablo allí. Entonces vamos a ver. El versículo dice que aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo después de recorrer la región superior vino a Éfeso. Recordemos que Pablo inicia su misión de Galacia para ir a confirmar a los hermanos en las diferentes congregaciones que se habían plantado. Ese era el propósito de él. Pero ahora llega cuando Pablo se va a Jerusalén, empieza entonces Pablo del ministerio de Apolo en Corintios, versículo 23. Pablo va de regreso, o sea, a Éfeso usando otra ruta que no es la ruta acostumbrada. Porque los hombres eran adscritos al Nuevo Testamento, o sea, conocían de Juan el Bautista, habían escuchado, se habían bautizado con Juan el Bautista, pero no había un entendimiento completo de la fe cristiana. No habían entendido completamente la fe cristiana. Cuando vemos la respuesta que ellos dan, entendemos esto. Recordemos que a pesar de que Juan el Bautista fue asesinado, ¿verdad?, por Herodes, aún estando Jesús vivo, pero los discípulos, o sea, muchas personas, aún hasta el primero del siglo II, a los primeros años del siglo II, siguieron siendo discípulos de Juan el Bautista, siguieron siendo discípulos, porque conocían de ellos, entonces se permanecieron siendo discípulos
discípulos de Juan el Bautista. La pregunta de Pablo a estos hombres refleja que Pablo tiene una preocupación. Pablo tiene incertidumbre. La vida, ¿verdad? La vida cristiana, o sea, la fe de esta persona. Pablo notó algo en ello que le hizo entender que esta persona todavía no habían conocido a Cristo realmente. Pablo tenía incertidumbre por la condición espiritual de esta gente. Porque, amados hermanos, todos conocemos y todos sabemos que los cristianos, aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador, aquellos que han sido traídos a Jesús por el Padre, aquellos que han sido elegidos, escogidos, al momento de la salvación, reciben el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, personas no conocían a Cristo todavía. Ellos no sabían del Espíritu Santo. La respuesta de ellos lo reveló. Al ellos responder, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Ellos fueron sumergidos en el bautismo de Juan, pero no en el bautismo que nosotros conocemos. Todos sabían que el Mesías va a llegar. Todos sabían que el Mesías iba a llegar y que también iba a enviar al Espíritu Santo. Pero es evidente que estas personas todavía pensaban que el Espíritu Santo no había sido enviado. ¿Cuál es la respuesta? Usted lo está leyendo ahí. Ni sabemos que hay el Espíritu Santo. Y que dice la Biblia que aquellos que somos de Cristo, el Espíritu Santo da testimonio que somos de Él. Entonces, estas personas no conocían, no estaban enterados de que el Mesías había venido, aquel que murió por nuestros pecados, resucitó de la muerte, ascendió a la diestra del Padre y también envió al Espíritu Santo. Pero acuérdense que Jesús, la última noche con sus discípulos, que convierte envuelve los capítulos 14, 15, 16, 17 de Juan. Él está hablando de la venida del Espíritu Santo. Él está hablando del Espíritu Santo. Él diciendo, yo me voy a ir, pero enviaré uno como yo, al Espíritu Santo, al cual lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La última noche la tierra estuvo totalmente enseñando sobre el Espíritu Santo. Y eso es evidente que estas personas no habían sido convertidos. Ellos necesitaban escuchar el Evangelio. Y Pablo, por las Escrituras, los evangeliza. Luego ellos reciben el mensaje de Jesucristo y son bautizados. Dice el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo, amados hermanos, ese bautismo que nosotros practicamos no es netamente nuestro. Porque recordemos que el judío tenía como ritual este bautismo como una manera de purificación, para decir, o sea, eso era un rito de purificación. Ellos se sumergían en el agua como purificación, y toda aquella persona, todo aquel gentil que se convertía al judaísmo tenía que pasar por este bautismo como el primer acto de adoración a Dios. Los judíos en ese tiempo, recordemos que habían piletas rituales, lo que se llama el judío antes de entrar al templo se metía en esas piletas. Los judíos de ahora no tienen pileta, pero que hacen como un símbolo de esto. Antes de entrar a la sinagoga. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo estaba en la sinagoga judía. Y me consta. Entonces ellos se lavan la mano, como no pueden meterse en una pileta, pues ese es más o menos para decir, bueno, estamos haciendo eso. Era algo, un ritual. Pero sin embargo, el bautismo de Juan, más que un ritual, era un llamado de arrepentimiento.
no era simplemente un ritual como lo hacía el judío, sino que el bautismo de Juan era un llamado de arrepentimiento para que la gente se acercara a Dios y se identificara con el Mesías venidero que perdonaría nuestro pecado. Entonces, ellos se bautizaron con Juan como una manera de arrepentimiento, identificarse con el Mesías venidero. Fue un rito como lo hacían los judíos. Otras culturas también tenían esos ritos, porque al acuérdense que el agua, entonces pues el agua es símbolo de limpieza, la gente se sumergía en agua como símbolo de limpieza. Entonces, aquí hay una frase, el versículo 5, que ha traído mucha controversia, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la fórmula de bautismo. Pero en el libro de los Hechos, muchas veces, en todos los casos, vemos que los apóstoles, gente, a bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Cómo así? ¿Por qué nosotros decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ahora bien, atrás, lo que dice Jesús en Mateo, está plasmado en Mateo 28, 18 al 20. Pero ¿qué dice? Por tanto, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué los apóstoles en el libro de los Hechos, vemos el capítulo 2, cuando el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo y Pedro le dice, bautizado cada uno en el nombre de Jesús, pero de pecado? Recordemos que el judío de ese entonces sí reconocía al Padre, sí reconocía el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, pero no conocía a quién. A Jesús. Entonces era una manera de los apóstoles de decirle a ellos que tienen que identificarse con Jesús. Ya luego nosotros los gentiles conocemos al Padre, conocemos al Hijo, conocemos al Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el judío de esa época sabía del Padre, sabía del Espíritu Dios, el Espíritu Santo, pero no sabía de Jesús. Esta frase declara la identificación con Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, en ese caso la vida de ellos. Tienen que identificarse con Jesús como el Salvador y el Señor de su vida. Por eso es que se le dice que se bautizasen en el nombre de Jesús. Esta persona creyeron en la presentación del Evangelio que Pablo le hizo. Entonces llegaron a tener fe para ser salvos en el Señor Jesucristo. Recordemos que aún la fe salvífica que nosotros ponemos y actuamos y ponemos en ejercicio para ser salvos, el mismo Dios es el que la pone en nosotros. Recordemos que aún la fe para usted confesar a Jesús como Señor y Salvador es puesta por el mismo Dios. No hay, en la salvación el hombre no tiene ninguna potestad. La salvación es de Dios y es por gracia, es por fe. Y esa fe es un don de Dios que Dios pone en nosotros para que podamos confesar y tener confianza en Cristo. Amén. Entonces, aunque el bautismo en agua por inmersión es requerido para todo aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, debe decir esto, hermano. El agua en sí misma no salva, no es la que salva. Aunque el bautismo en agua por inmersión es requerido para todo aquel que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, el agua en sí misma no es la que salva. La que salva es la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús. Sí, porque también hay veces que creen, no,
es la fe la que nos salva. Claro, el bautismo es una muestra de identificarnos con Jesús, con su muerte, entierro y con su resurrección. No estoy diciendo que no nos tenemos que bautizar. Bueno, ese es el modelo, Jesús mismo nos mandó a hacerlo, por invención. Entonces, recordemos que los paganos como rito, lo que nos salva es la fe que nos ponemos en Cristo Jesús. Aquí viene otro versículo, controversia. Y déjeme decirle que esta semana yo estuve debatiendo en este capítulo. Estuve pidiéndole al Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame las palabras correctas para que no crear más confusión, sino sacar a la persona de la confusión. Porque aquí vemos estos versículos 6 y 7, que dice así, y habiendo ¿qué nos viene a nosotros a la mente? Tristemente, nosotros todos de eso de una manera u otra, donde creemos que nosotros tenemos la potestad de poner la mano sobre alguien para que reciba el Espíritu Santo. Yo le puedo hacer historia a ustedes, mucha historia. Tenemos aquí hasta el próximo domingo de cosas que de verdad que se han hecho erróneamente basado en estos dos versículos. Las lenguas que habla aquí son idiomas. Idiomas así como hablaron los apóstoles de Pentecostés. No fueron repeticiones de palabras ni palabras escarbadas. Fueron idiomas entendibles. Por eso dice que habían de diferentes regiones, ellos lo escuchaban en sus propios lenguajes, idiomas. Profetizar, hablar de la grandeza de Dios. Hablar de la grandeza de Dios, exaltar a Dios. No la profecía como a veces nosotros, como era en el Antiguo Testamento. No así. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué Pablo le pone la mano a esta persona? Recordemos que Pablo en muchas ocasiones tuvo que defender su apostolado. Pablo con este gesto lo que está demostrando es su autoridad apostólica. Su autoridad apostólica con esta señal, recordemos, ¿se recuerdan cuando la iglesia en Jerusalén no quiso reconocer a Saulo, ahora Pablo, porque entendían que era un perseguidor de la iglesia? Y dice que Bernabé le dio ¿qué? La diestra. Enseñar de que recibe uno de nosotros. Entonces Pablo lo que está haciendo con este gesto es diciéndole a estos hermanos que están siendo incluidos en la iglesia de Cristo, siendo parte de la iglesia del Señor, que la iglesia en Éfeso estaba unida a la iglesia de Jerusalén. Era una manera de recibirlo, aceptarlo como parte de la iglesia de Cristo. Recordemos que en cada ocasión donde hubo conversión, en ese momento hubo siempre presencia apostólica. En Pentecostés estaban los apóstoles, ¿verdad? Vemos luego en el capítulo 2, como viene de Pentecostés, están todos los apóstoles, los discípulos, y están reunidos, llega ese día y viene el Espíritu Santo. Recordemos el capítulo 8, cuando Felipe va a Samaria y muchas personas se convierten.
Cuando la iglesia de Jerusalén escucha que en Samaria se estaban convirtiendo las personas, ¿qué hace la iglesia de Jerusalén? Envía ¿a quién? A Pedro para que vaya como presencia apostólica, representante de la iglesia, a recibir a estos nuevos hermanos, para que ellos se sientan también parte, unidos, porque era una misma iglesia. ¿Qué pasó en el capítulo 10? Cornelio, ¿se recuerdan? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién fue que fue a recibir a sus hermanos? ¿Quién fue que presentó el evangelio? Pedro. Hermano, la razón por la cual Pablo hace esto es que en todo caso, amados hermanos, el propósito de Dios fue hacer hincapié en la unidad de la iglesia. Hincapié en la unidad de la iglesia, que no importa que ellos estuvieran en Éfeso, ellos también eran parte de los hermanos de Jerusalén, de los hermanos de Samaria, de los hermanos de todas las iglesias que allá habían sido plantadas. Esto no es un modelo para que la gente reciba el Espíritu Santo, hermano. Nosotros vemos en muchas ocasiones, en el capítulo 10 de los Hechos, vemos que se predica y dice que estos hermanos, cuando se bautizaron, reciben el Espíritu Santo. No hubo posición de mano. No hubo recibe. El Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión. Eso es lo que enseña la Biblia. En el momento que nosotros genuinamente nos convertimos, somos el Espíritu Santo. O sea, ya tenemos el Espíritu Santo. Hablaron en nueva lengua. Yo dije eso, hermano. ¿Por qué estos no debían de hablar y profetizar? Recordemos que ellos necesitaban, primero, ellos cristianos, conocían el evangelio, el bautismo de Juan. Eso era una señal que eran miembro activo de la iglesia, una señal tangible de que ellos eran parte de la iglesia y que el Espíritu había venido sobre ellos. El Espíritu Santo descendió a ellos de una manera poderosa y sobrenatural. Hablaron, sí, ciertamente hablaron en lengua, pero no la palabra que nosotros conocemos como lengua. Fueron idiomas, quizá, voy a especular aquí, perdónenme los teólogos, pero quizá Pablo la estaba hablando primeramente en griego a esta gente. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar Pablo en hebreo. Porque eran idiomas, no eran palabras repetidas ni trabalengua. Eran idiomas. Entonces era una manera, ¿verdad?, de que estas personas realmente eran parte de la iglesia, así como lo fueron, vino el Espíritu Santo y los apóstoles hablaron en nuevas lenguas, en idiomas, hablaron, profetizaron. Y me gusta un comentario que hace sobre estos versículos el reconocido escritor comentarista Matthew Henry, donde dice lo siguiente: aunque ahora no esperamos poderes milagrosos, todos los que profesan ser discípulos de Cristo deben ser llamados a que se examinen si han recibido el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con su influencia santificadora para la sinceridad de su fe. En otras palabras, amados hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esto? En aquel tiempo, la señal de que los primeros discípulos tenían el Espíritu Santo era que ellos podían hablar en otros idiomas. A hoy día, para nosotros, no recibimos esos poderes de levantar muertos, de milagro, de hablar el idioma. Tenemos una prueba tangible. ¿Qué debe ser la prueba tangible de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? Amado hermano, que haya habido una transformación en nosotros y que estemos viviendo una vida santificada y que el fruto del Espíritu esté siendo manifestado a través de nosotros. Sí, cuando el Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? 5:22, la bondad, la benignidad, la paciencia, la fe, la paz, el gozo. Cuando hay estas cosas, estas son pruebas visibles para la persona, en nosotros mora el Espíritu Santo. No podemos, amado, yo creo que Dios
a través de nuestras oraciones, si Él es voluntad de Él, Él puede sanar a una persona, pero no es que nosotros tenemos ningún poder para milagros. No podemos creer en esta persona que nos dice, yo tengo don para sanar gente. Ahora, Jesús fue suscrito solamente a los apóstoles y a los primeros discípulos porque el evangelio estaba empezando, amados hermanos. No había todavía terminado de escribirse el Nuevo Testamento. Ellos estaban escribiendo con su vida, con su testimonio, el Nuevo Testamento. Por eso la iglesia tenía que empezar de esa manera, que se manifestara Dios, para que las personas alrededor entendieran que era algo diferente, real, genuino y verdadero. No podemos tomar ese atributo de decir yo tengo el don de sanidad. Anunciar campaña, vengan los enfermos. Y muchos terminan engañando a la gente. No estoy diciendo que Dios no hace milagros, lo que estoy diciendo es que no hay persona que tenga ese don de hacer milagros, eso es lo que estoy diciendo. Dios, a través de nosotros en su oración, nosotros podemos orar por una persona y si es la voluntad de Dios lo puede sanar, pero yo no puedo decir, ven que oro por ti porque, o sea, con esa convicción de que yo te voy a sanar. Podemos creer eso. Versículo 8. La sinagoga 3 meses discutiendo. Recordemos que ya establecimos, creo que significa la palabra discutir. Argumentar, ni dialogar. Y al tener diálogo, exponiendo evidencia por medio de la Escritura que Jesús era el Cristo, Jesús es el Mesías. Eso es lo que dice, mostrando evidencia por las Escrituras de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. 3 meses estuvo ahí, pero luego de 3 meses, ¿qué pasó? Muchos de los de la sinagoga se le endureció el corazón. Dice 3 meses hablando del reino, que es cuando se habla del reino, lo que está diciendo es el gobierno de Dios en los hombres a través del señorío de Cristo. Eso es el reino de Dios. No es, yo soy hijo del rey, tengo que vivir lleno de dinero, cuenta bancaria grandísima, jet privado. El reino de Dios, el reino de Dios es el señorío de Dios en los hombres a través del señorío. No, porque yo soy hijo del rey, tengo que vivir como un rey. Así que después de 3 meses dice que se endurecieron. Lo que quiere decir esa palabra, endurecer, se refiere a una actitud desafiante contra Dios, porque dice que ellos maldicieron el camino. ¿A quién estaban maldiciendo? Acuérdense que en ese momento a los discípulos seguidores de Cristo se les conocía como lo del camino. Jesús mismo dijo, Juan 14:6, ¿qué dijo? Yo camino. Entonces a los discípulos de Cristo se les conocía como los del camino. Y ellos maldijeron el camino. Y miren lo que está escrito con C mayúscula para referirse a quien se está hablando, de Cristo. El camino, maldijeron el camino. Delante de la multitud, ¿quiénes fueron los que hicieron eso? Los judíos. El camino. Esta no es la primera vez que ellos hicieron eso. Recordemos cuando Jesús estaba siendo tratado de ser salvado por Pilato, que ellos también maldijeron a Jesús y se echaron la sangre de él sobre él y sobre sus hijos. No es la primera vez. Entonces, ellos
maldijeron el camino. ¿Y qué hace Pablo? Se apartó de él. Hermano, no perdamos, dice el mismo Jesús, no echemos perros. Usted habla, no quiere escuchar. ¿Qué le dijo Jesús cuando lo envió de dos en dos? Ande los reciban, ahí posar. Si no, ¿hacer qué? Y seguir caminando. No perdamos tiempo. No una muchacha que habla. Ellos él se apartó y se fue a una escuela. Realmente este hombre era un maestro o un filósofo que usaba un aula en una escuela de filosofía. Y a Pablo le permitieron ir ahí. Y ahí estuvo Pablo por 3 años. Wow, 3 años en una escuela. Recordad que Pablo trabajaba, ¿ok? Pero mientras las horas de receso, momentos que estaban desocupados, iban a la escuela, a esa aula, a Pablo, a enseñarle las escrituras, a discipularlo. Por 3 años estuvieron ahí. Entonces, amados hermanos, ¿qué vemos? Cuando una persona rechaza a Dios, eso produce ¿qué? Muerte produce eso. Entonces vemos que cuando estas personas rechazaron la verdad, produjo en ellos un conocimiento que el mensaje de la salvación se convirtió, en vez de dar vida, en olor de muerte. Como dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, 14 al 16, y leo: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, los que creen. Muerte espiritual. El rechazo a Dios produce muerte. Entonces vemos que Pablo no insistió. Tuvo 3 meses, aparte de la sinagoga en Corinto, es el lugar donde Pablo más tiempo duró, 3 meses en esa sinagoga. Y en 3 meses muchos creyeron y conocieron a Jesucristo como Salvador. Entonces él se lleva a esa gente a esta escuela. Probablemente este hombre también había sido atraído, ¿verdad?, por Dios al Evangelio, porque él le prestó el lugar a Pablo para que continuara sus clases, para que continuara discipulando. Y Pablo estuvo ahí durante 2 años seguidos. Y escuche, ¿se recuerda lo que dije? Que guardaran el número que leí al principio. Escuche lo que dice: y toda la gente, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra. ¿No le dije que habían? Dice que en todo lugar en Asia, en toda la provincia de Asia, se conoció la palabra del Señor. ¿Qué indica esto, hermano? Que Pablo no solamente estaba enseñando y estaba discipulando, sino que había personas que estaban también poniendo por obra lo que estaban aprendiendo, lo que estaban escuchando. Porque
para que 350,000 personas, todos, nótese que no está diciendo que se convirtieron, no está diciendo que 350,000 se convirtieron, lo que está diciendo es que oyeron. La responsabilidad de nuestro hermano no es que la gente se convierta, es que anuncia, porque le convierte la... Pero es por la palabra que nosotros... Esta persona, Pablo, no salió de Éfeso. Por 3 años estuvo ahí, en la academia, en esa escuela, estudiando, preparando discípulos. Y estos hombres fueron los que llevaron el evangelio por todas las provincias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, la Turquía de la actualidad. En toda provincia llevaron el evangelio, llevaron la palabra de Dios. Y hermano, por eso es que Apocalipsis se da el mensaje a la iglesia de Éfeso, se empieza con tu arduo trabajo, que ha trabajado fuerte, porque desde la iglesia de Éfeso, amados hermanos, fue que se fundaron la iglesia, muchas iglesias en Asia Menor, como en Colosa, Esmirna, Heliópolis, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Esas iglesias que menciona Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, fueron producto de estas escuelas, de este estudio, este discipulado de Pablo en Éfeso. Lo que quiere decir que esta persona que Pablo estaba discipulando tomaron en serio el llamado de la gran comisión y empezaron a pregonar el evangelio. Porque Pablo no salió. Él no salió, él estaba enseñando. Los que salieron fueron los discípulos que Pablo estaba discipulando. 350,000 personas. Sin celular, sin redes sociales, ¿verdad? Sin teléfono, sin televisión, sin radio. Uno a uno, puerta a puerta, mercados, en la plaza, supermercado. Y alrededor de todo. Personas que... Una pregunta más la tiene que contestar. Contestémosla nosotros internamente. $350,000 personas oyeron el evangelio en un espacio de 3 años. Una pregunta, reflexionar, hermano. Y digo todos, mire que estoy diciendo todos nosotros, no estoy diciendo ustedes, estoy diciendo todos nosotros debemos reflexionar. Recibían, iban y enseñaban. Y estas sí son otras iglesias. Los laicos, los discípulos, no Pablo, fueron los discípulos, los cosa que la palabra discípulo quiere decir aprendí, uno que sigue a alguien, los discípulos de Cristo. Ese versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hasta aquí, Pablo había hecho uno más que otro milagro por el Dios. Quizá ninguno de ustedes solo hablo de a lo de casa de aquel porque no digan todo. Hasta este momento no se ve milagro de esta magnitud a través de Pablo. Aquí lo hace. Aquí lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios a través de esto estaba confirmando
que Pablo era un apóstol y era el mensajero que le había enviado a ese lugar. Que era un apóstol. Acuérdense que Pablo tuvo que todo tiempo defender su apostolado. Porque recordemos que él mismo dice, fue el último como un abortivo. El último de los apóstoles. Y el último de los apóstoles. El ministerio apostólico terminó con Pablo. Y lo dice la Escritura. Los apóstoles, todos los apóstoles allá no tenían casa grande, ni tenían mansión, ni tenían limusina, ni choferes. Los apóstoles allá, verdaderos, murieron todos. No estaban escondidos. En una oficina, en un escritorio. Ni viviendo de la gente, ni viviendo desde el frente. Estaban, o sea, Dios estaba confirmando el apostolado de Pablo por medio de estos milagros, confirmando que Pablo era un mensajero de él. Recordemos que todavía el Nuevo Testamento no se había escrito, no había manera de confirmar el mensaje de Pablo, sino un milagro que le está haciendo. ¿Cómo nosotros sabemos que los milagros de esta magnitud se suscribieron solamente a los apóstoles, primeros discípulos? Vaya conmigo a las cartas a los hebreos, el capítulo 2. ¿Por qué, amados hermanos, este capítulo, esta carta a los hebreos nos ayuda a entender por qué se realizaban milagros por medio de los apóstoles? Acuérdense, la iglesia estaba empezando. Dice Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primero? ¿Oyeron? Vean los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pero era a través de los... porque eran los que estaban dando inicio a la era de la iglesia, al ministerio del Espíritu Santo. Eran ellos. Era tan así que dice el versículo 12 que aún con las prendas de Pablo, o sea, lo que usaba amarrado aquí en la cabeza y el delantal, eran a la gente y se sanaban enfermos. Con de la prenda se está hablando de lo que Pablo usaba en su oficio. Recordemos que allí no había aire acondicionado, ahí se trabaja el sol. La gente está sudando, se usaban esto, muchachos hoy día, así, para el sudor, que corriera, y el delantal por la manera, lo que trabajaban. O sea, entonces dice que aún con esto, Dios hacía milagros. Ahora bien, la creencia de que estos objetos transmitían ciertos poderes místicos era una idea generalizada en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, y todavía hoy, hay mucha superstición dentro de la iglesia de Cristo y fuera de la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Cristo hay muchas personas supersticiosas. Y se lo va a demostrar con hechos reales. Nosotros sabemos que era una superstición. Recordemos que en el capítulo 5 de Hechos, ¿verdad? Cuando dice que aún
con la sombra de Pedro se sanaban. Mire cómo ellos dicen, aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. O sea, ellos creían que Pedro era una deidad, algo místico. No de Pedro, sino la sombra de quién. Era una superstición de que estos sanadores. Recordemos en Mateo 9, y también está relatado en Marcos, la mujer del flujo de sangre, ¿qué era lo que ella decía? Porque se creía que la persona que ¿verdad? Representaba alguna deidad, aún de su ropa salía poderes para sanar, pero no el Dios, sino ellos. Por ejemplo, le decía ahorita que hay dentro y fuera de la iglesia supersticioso. ¿Por qué Dios, sabiendo que esto podía crear ciertas superstición y ciertos patrones erróneos en la iglesia, porque era soberano? Ahora, había una razón fundamental. Recordemos que Éfeso era el centro de las magias y de los sacerdotes ambulantes, de la hechicería en ese tiempo. Muchas personas que intentaban ejercer poderes a través de poderes y deidades del mar, fuerza del mar. Entonces Dios, en esta manera, usando esto, lo que está diciendo, yo soy más poderoso que ustedes. Recordemos que en ese mundo de Éfeso había un sincretismo, había mucho hechicero, mucho brujo, mucho adivino, y eso lo vamos a ver en los versículos que siguen el próximo domingo, que aún los judíos son supersticiosos. Los judíos son supersticiosos, los judíos creen todas las acciones que. ¿Por qué? Porque ellos cogieron eso de la persona alrededor, de los fenicios, de los jebuseos, de todos los feos que alrededor tenían. Los jebuseos, herbeseos y todos esos feos. Porque acuérdense que el judío cayó en la idolatría. Y la idolatría, ¿quién? Con el rey más sabio que hubo. Salomón. Y así después siguió la idolatría, el pueblo se dio la costumbre de la hechicería, la magia, la adivinación y todas esas cosas. Si Dios aquí está en su soberanía, a través de esto, diciendo a los habitantes de ese lugar, yo soy más poderoso que ustedes creen. Simplemente porque Dios es soberano. No podemos cuestionar a Dios. Superstición en la iglesia. Los hermanos de la alabanza, ¿verdad? Diciendo que son un ejemplo. Un domingo dirigen las alabanzas y bueno, el Señor en su misericordia empieza a tomar el corazón mientras está sonando esa alabanza en particular y la gente está siendo transformada, Dios está obrando y todas esas cosas. Entonces Cristian, Howard, Josefina, Jordana, Betty se dan cuenta que eso pasó ese día. Entonces empiezan a usar esa alabanza como un amuleto, porque ellos piensan que es la alabanza que va a hacer lo que va a hacer. En los años 90, cuando hubo esa explosión de los adoradores, hubo uno en particular que en un concierto sacó un pañuelito blanco y hubo una según puesta manifestación del Espíritu Santo. ¿Y qué hacíamos en las congregaciones en los 90? Yo recuerdo, había una persona, cuando yo dirigía a los jóvenes, que un servicio de jóvenes hubo una alabanza, que ella estaba dirigiendo la alabanza y sucedió algo. Entonces cada vez que esa persona tocaba dirigir los coros en el servicio de los jóvenes, se rayaba el disco, se echaba todo el tiempo con ese coro.
Eso no es superstición. Como aquellos que creen que la pulsera balance. Nos reímos por un cuento, no se preocupe. Y todavía hay personas que aún dentro de siendo cristianos usan esas cosas porque, amado, dentro del pueblo de Dios todavía tenemos muchas cosas que depurarnos, que quitarnos. Ahora, siempre que hay un mensaje, una enseñanza, debemos de estar algo para nosotros, ¿verdad? Si no, no hubo una exposición correcta de la palabra. ¿Qué nosotros podemos aprender de estos dos versículos? Número uno, no confundamos a la persona que dice yo soy un discípulo. La palabra discípulo simplemente significa aprendiz, uno que sigue. No necesariamente quiere decir, no se limita a discípulos, a los cristianos. Pues nosotros somos seguidores de Cristo, pero ese discípulo, seguidores de Cristo. Pero cuando una persona dice yo soy discípulo también, no necesariamente quiere decir que de Cristo. Puede ser discípulo de Buda, discípulo como usted le llama. Pero no se limita, cuando usted escucha la palabra discípulo, no se confunde y crea que solo se limita a los cristianos. Esa palabra la puede usar cualquier persona, porque discípulo lo que significa uno que sigue, un aprendiz. Segundo, como vimos con estos dos hombres, hay muchas personas que se piensan que son cristianos, no lo son. Entonces por eso nosotros debemos estar preparados para guiar a esa persona al conocimiento de la persona de Cristo y de la obra. Debemos estar preparados porque hay muchas personas que te dicen a ti, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, pero estoy preparado para guiarlo al verdadero camino, el único camino que es Jesús. Debemos estar preparados y debemos estar dispuestos a hacerlo. Debemos por eso ser nosotros también discípulos de Cristo y aprender y estudiar las Escrituras. Debemos estudiar las Escrituras constantemente y sistemáticamente. Recordemos que Pablo 3 años discipulando. La gente duró 3 años sistemáticamente. Que los afanes de la vida, las cosas rutinarias de la vida nos impiden muchas veces ser constantes en los estudios, en nuestras oraciones individuales, pero debemos de ser constantes y sistemáticos para poder entonces nosotros guiar a otros al conocimiento de Jesucristo. Pero si yo no soy constante, yo no puedo. ¿Con qué, hermano? Mire, ¿con qué morar? ¿Con qué morar? Yo puedo decirle a ustedes que ustedes tienen que orar cuando ¿con qué haga algo que estoy haciendo? Entonces, ¿cómo yo puedo que no estoy haciendo una cosa, quererle modelarla a otro? Y fíjese que a veces la misma gente nos avergüenza porque está hablando si tú que hablas así, o tú que hablas sao, o tú que haces esto, tú que vives una vida, vives una doble vida. Hay gente que se los retea en la cara a uno. Entonces, ¿por qué? Porque no hay constancia. No hay constancia en lo que hacemos. Entonces, si no hay constancia, usted y yo no podemos modelar a Jesucristo a otra persona. Entonces, debemos ser constantes. Cuarto, hermano, siempre hemos dicho de que estamos hablando del libro de los Hechos. Más que por hacer conversos, procuremos hacer discípulos. El converso, cuando viene la prueba, viene la enfermedad, viene la situación, va a salir corriendo. El discípulo la enfrentará con gozo y con alegría, confiando en que Dios está en control y que todas las cosas obrarán para bien a aquellos que han sido llamados y que aman a Dios. Pero el converso se va a ir, el discípulo va a permanecer.
Por eso procuremos hacer discípulos. Y a eso fue que fuimos llamados. Jesús no nos mandó a hacer conversos. Mateo 28, volvemos a la gran comisión. ¿Y hacer qué? No dice verso, dice si debemos ser discípulos. 5. Hermano, continuemos orando por aquellas personas que están dispuestas. Oremos porque Dios envíe obreros por la dispuestos a irse a plantar iglesia. Oremos que Dios envíe y ponga el corazón de otros hombres de ir y plantar iglesia. Recordemos que a través del libro de los Hechos vemos que fueron los laicos, las personas de los asientos, los que se encargaron de cuando vino la primera que dice que los discípulos esparcidos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Discípulos, ¿quién fue que llegó a Samaria? Un discípulo, Felipe, un diácono. ¿Quién fue que llegó a todos esos lugares? Fueron personas, no fueron los apóstoles. La plantación de iglesia en los hechos fueron discípulos, no los apóstoles. Los laicos, los discípulos juegan un papel protagónico en la plantación de iglesia. Por eso oremos al Señor para que ponga en el corazón de otros ir al campo y plantar iglesia. Oremos para que Dios envíe obreros y ponga en nosotros el corazón nuestro, no solamente escuchar la palabra, sino también dar a conocer el Evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor, porque eso fue lo que ellos hicieron. 350,000 personas escucharon el Evangelio. 350,000 personas. Todo sucedió, hermano, fueron los laicos los que fundaron esas iglesias. 6. Recordemos lo que dije ahorita. Siempre va a haber gente supersticiosa. Y nosotros estamos llamados a través de la palabra, traerlo y sacarlo de esos errores y esas supersticiones. Yo voy a ayunar porque yo sé que si yo ayuno Dios va a hacer esto. Hermano, no, el ayuno es para nosotros, no para Dios. Yo no puedo manipular a Dios. El ayuno es para mí, para yo purificarme, para yo santificarme, para yo tener una comunión más íntima con Dios. Y luego Dios en su misericordia, si Él quiere y es su voluntad, hacer lo que yo deseo, lo va a hacer. Pero Dios no va a hacer lo que yo deseo, va a hacer su voluntad. Y eso es lo que debo de orar, su voluntad, que sea la voluntad de Dios. 7, amado, Dios es soberano. Yo no puedo cuestionar a Dios, yo no puedo decir por qué Dios hubiese podido usar a Pablo de otra manera, no usar esos lienzos para que no se patrones. Dios es soberano, Él es el dueño del negocio, Él es el que hace como quiera, cuando Él quiere y en el momento que Él desee. Yo no puedo cuestionar a Dios, ni puedo poner a Dios en una caja. Y por último, quizá usted, hermano, no puede ir a plantar una iglesia, pero sí puede ser parte de una plantación de una iglesia. ¿Cómo? A través de sus oraciones, a través de sus recursos y a través de su servicio. Porque quizá usted no puede ir a dirigir una plantación, pero puede ser parte de un equipo plantador. Y eso es lo que vimos en estos 8, 12 versículos. Que Dios nos ayude, hermano, a tener pasión por la proclamación del Evangelio y por la plantación de nuevas iglesias. Que Dios nos ayude y que Dios ponga en nuestro corazón no solamente recibir, sino también dar por gracia
lo que por gracia hemos recibido. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, la cual nos hablas, nos insta, nos enseña, nos exhorta. Oh Padre amado, te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que tú pongas pasión por las almas perdidas. Que tú pongas en nosotros, Señor, pasión por conocer más de ti, para estar mejores preparados y poder enseñar y discipular a otros. Permite, oh Dios, que nuestras vidas den testimonio real de que el Espíritu Santo mora en nosotros por medio de la manifestación de los frutos, del fruto del Espíritu a través de nuestras vidas. Que la persona pueda identificarnos sin nosotros tener que hablar que somos de Cristo, porque modelamos a Cristo a través de nuestra vida, en nuestro diario vivir. Que al salir de este lugar, Señor, entendamos que estamos saliendo de este edificio, pero estamos entrando al campo misionero. En el nombre de Jesús te pido que esta semana que hoy iniciamos sea una de bendición para cada uno de mis hermanos, que tu protección, tu cuidado sea con ellos, Señor, para todas las cosas que propongamos, decidamos compartir con otros la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Le recuerdo, hermano, que el próximo